con orientación ambiental en el programa de posgrado en Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la misma Casa de Estudios y licenciado en Derecho por la UJAT, coordinador del Laboratorio Virtual sobre Derecho y Desarrollo Sostenible de la revista Ciencia Jurídica y Sostenibilidad, revista audiovisual de investigación, coordinador académico del Seminario Permanente Diálogos por la Justicia Climática. El día de hoy nos presentará el tema Ciencia Jurídica e Inteligencia Artificial, reflexiones a partir de redes bibliométricas. Sin mayor preámbulo, me permito cederle la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel, te agradezco mucho. Antes que nada, quisiera dar las gracias, felicitaciones y el reconocimiento a los organizadores de este evento, doctor Enrique Cáceres, muchísimas gracias, a Manuel por la estupenda moderación, así como a Orión y a Ernesto, profesores que me antecedieron en mi intervención con importantes y brillantes disertaciones. Sería que, Manuel, cualquier situación que me desconecte del internet me puedes indicar y me conectaré a otro modem, así como también si me quedo si no sé mi pantalla, igual le podrías avisar, ¿ok? Claro que sí. Bueno, voy a empezar y voy a compartir la pantalla, no voy a poner las diapositivas en modo presentación porque voy a transitar en otras páginas. Yo quisiera iniciar con esta frase que se refiere a la tecnología no es buena ni mala, ni siquiera es neutra. Y ahorita que precisamente Orión habló acerca del tema de los datos, que vienen siendo más que nada el combustible de la inteligencia artificial, pues fue una analogía muy acertada, porque básicamente nos encontramos hoy en día en un gran mar de datos y un gran mar de innovaciones. Yo quisiera aquí presentarles nada más, yo seguramente muchos lo conocen, de la empresa OpenAI. Uno de sus últimos productos es el creador de videos, de video a texto, el programa Sora, así como también por parte de Apple, que introdujeron en su última versión del iPhone y actualización el control del movimiento del iPhone por los ojos. Entonces, día con día estamos en una cantidad de temas tecnológicos que lejos de querer prohibir, más bien tendríamos que ir regulando, ¿no? El tema que me toca a mí impartirles en estos 20 minutos es ciencia jurídica e inteligencia artificial, reflexiones a partir de las redes bibliométricas. Yo quisiera ir iniciando con unas 3 definiciones breves, definiciones construidas con los diversos autores que a lo largo de la presentación podemos ir observando, pero básicamente es inteligencia artificial, ciencia jurídica y redes bibliométricas, como parte de mi postura epistémica. Pues la IA, de hecho, a lo largo de todo este evento, pues ha sido definida múltiples veces. Cada autor, cada ponente presenta diversas definiciones, pero básicamente se define como la habilidad de un sistema para interpretar y aprender de datos externos para lograr objetivos específicos. Es un tema que ya a fines de los años 50 y pues hay todo tipo de inteligencia artificial, desde las analíticas hasta las que buscan ser más humanizadas, diferentes productos. Que de hecho el tema de la IA, pues últimamente, como lo han podido ver, es un tema que se ha estado mucho mercantilizando, es un tema que vende mucho y que es muy atractivo ya si lo vemos desde el lado del capital, el capitalismo, pues es un tema que puede vender mucho y que la misma dinámica pues está haciendo que haya más inversión. Y en el tema de la noción de ciencia jurídica, pues yo me baso desde una perspectiva sistémica y de ciencias de la complejidad, que es parte de las investigaciones que se están haciendo aquí en la UNAM. Pues básicamente yo la defino como un estudio crítico interdisciplinario de los sistemas normativos que regulan las relaciones sociales, considerando el derecho como un fenómeno dinámico y en una constante interacción. Y bueno, el tema de las redes bibliométricas son las representaciones gráficas que muestran las relaciones e interconexiones entre elementos asociados a la producción científica, como autores, instituciones, países, palabras clave o revistas. El tema de la cienciometría, que es el que parte lo anterior a las redes bibliométricas, es un tema que no es relativamente nuevo, es un tema que ya viene
estudiándose desde hace varias décadas, pero considero que parte de la exposición que les voy a presentar aquí, pues es justamente buscar esa interconexión entre la inteligencia artificial, la ciencia jurídica y el uso de las redes bibliométricas. Aquí tienen una representación, que más adelante veremos cómo logré hacer esta representación, pero es una red bibliométrica hecha con un programa que se llama BossBeaver que resume 600 fuentes recuperadas de la base de datos Science Direct. Y bueno, este tipo de representaciones tienen una gran correlación con el tema de la IA, puesto que muchas tendencias de la inteligencia artificial en el campo del estudio de la producción científica van encaminadas a poder estudiar esas dinámicas y esas tendencias. Aquí está mi hoja de ruta, lo que veremos en esta exposición, y estas son mis preguntas principales que espero poder responder de la manera más integral a lo largo de esta exposición. Es cómo ha influido la IA en el desarrollo de la ciencia jurídica, qué aportes pueden ofrecer las redes bibliométricas para identificar estas tendencias y vacíos en la investigación jurídica, qué impacto tienen las investigaciones jurídicas sobre la IA en la formulación, cómo pueden los juristas aprovechar estas herramientas. El término de la inteligencia artificial proviene desde el año 1956 en un taller, una serie de talleres en Dartmouth College en Estados Unidos. Aquí tienen una fuente y aquí tienen una fuente ya especializada que te habla básicamente de una línea del tiempo de los diversos conceptos que hay en torno a la IA, desde los estudios de Gödel, Turing, en los años 40, 50, así como diversas nociones que se han ido construyendo, redes neuronales, lo más reciente Deep Learning, el tema de la robótica, etc. Como he estado muy pendiente de las intervenciones de los paneles anteriores, pues una pregunta muy constante que hacen las personas es ¿qué tanta regulación tenemos respecto a la IA en México? Y bueno, yo les podría decir que de manera muy sistémica sí existen varias leyes en México que tratan el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si nos vamos a la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos y Solución de Conflictos, pues hace mención en el artículo 87 al tema de la inteligencia artificial. O sea, en el marco jurídico mexicano hay diversas leyes en las cuales sí hay cierta incursión de estos términos tecnológicos en diversos artículos. También tenemos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, donde se hablan acerca de otros conceptos que tienen una correlación con el tema de la IA y, por ejemplo, aquí está el tema de las cadenas de bloques, el blockchain, así como también el tema del metaverso. Así también en la ley de transición energética se habla de tecnologías inteligentes y otros ordenamientos que hacen mención a diversos temas tecnológicos. Pueden ser el Código Fiscal de la Federación, ya que habla acerca de georreferencias, vistas satelitales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla acerca incluso del tema de las videoconferencias, etcétera, ¿no? Son algunas legislaciones que manejan términos tecnológicos como lo que estamos viendo actualmente. Bibliometría, cienciometría y ciencia jurídica. Pues como ustedes saben y como han estado señalando en diversas mesas, pues nos encontramos en un gran mar de datos. Yo les puedo presentar aquí, al menos en las bases de datos que tiene suscrita la UNAM, todas estas bibliotecas y repositorios digitales que nos arrojan una cantidad muy elevada, yo podría decir millones de publicaciones, artículos, libros, reseñas, memorias de seminarios. Y básicamente, ¿qué hacemos cuando encontramos este mar gigante de información? Pues en muchas ocasiones puede ser también una bendición, pero también puede ser un cierto desafío, porque en toda investigación, pues el factor humano, pues la persona no puede absorber ni puede leer una cantidad de artículos al día. La persona incluso se cansa, la persona no puede acudir a tantas bibliotecas, a tantas bases de datos, a tantas bases de datos. Entonces, lo que requerimos es herramientas que nos ayuden a hacer esos estudios. Para eso está la bibliometría y la cienciometría como disciplinas, pero que pueden tener ciertos matices para poder auxiliar al derecho, desde luego con el apoyo de la inteligencia artificial.
Aquí tienen una imagen que es una analogía de una biblioteca, todo el mar del libro, el mar de conocimiento que a muchos nos gusta estar interactuando, pero que representa varios desafíos, ¿no? Y aquí hay, pues la bibliometría consiste en el análisis cuantitativo de la producción científica. Ahí está la palabra clave, cuantitativo, para investigar estructuras, dinámicas, tendencias y relaciones, ¿no? ¿Ok? Desde los 40, incluso antes, se empiezan a hacer estudios acerca de la literatura científica. No es sino hasta el auge tecnológico de algunos años para acá que se crean ciertas herramientas para poder mejorar las investigaciones y el análisis de la ciencia de la ciencia. Yo me voy del lado del estado del arte, como muchas otras aplicaciones pueden tener esto de la cienciometría, pero sí podemos saber que, por ejemplo, el método tradicional del estado del arte pues consiste en la búsqueda de la información, la búsqueda sistemática a partir de la experiencia, revisando las bibliografías, atendiendo siempre a la experiencia de los tutores de tesis, etcétera. Pero una de las ventajas de la bibliometría es que nos puede ser útil para formar un criterio más ampliado acerca de un tema de investigación. Yo aquí quiero ponerles dos programas que son útiles para hacer revisiones bibliométricas, usando que nos quedan 10 minutos, ¿sí? Ok. El programa BossBuilder y el programa BiblioShiny. Son dos programas, tienen propósitos distintos, pero antes de hacer una ejecución de los mismos quiero ponerles aquí nada más sobre la mesa que la bibliometría tiene una serie de pasos y uno de los más importantes es establecer un protocolo de búsqueda. A veces cuando nosotros hacemos una investigación, por ejemplo en Google, sobre cierto tema, hacemos la búsqueda y si queremos hacer la misma búsqueda posteriormente, ya los resultados son distintos. ¿Por qué? Porque la dinámica cambió, se amplió la información quizás fue borrada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de los protocolos de búsqueda estriba en llevar un mapeo, un cronograma, un historial de cómo hicimos una búsqueda, en qué base de datos. Entonces, en cada búsqueda de base de datos, si queremos hacer bibliometría, tenemos que crear un protocolo de búsqueda y utilizar las palabras exactas para poder hacerlo. Aquí tengo la imagen, una pantalla de solamente en Scopus una búsqueda sobre inteligencia artificial, law y legal, que son con los operadores booleanos las palabras para poder encontrar. Aquí salen 3.408 textos y obviamente no hay capacidad humana para poder revisar esos 3.400 textos. Y aquí tengo otro en Science Direct donde aparecen 66.000. Básicamente lo que hicimos fue meter esto en un programa y este programa nos fue mapeando algunas líneas de coocurrencias, líneas de correlaciones entre palabras clave. Aquí tenemos un grafo, una gráfica, una representación gráfica sobre 600 fuentes y aquí en el programa, ¿sí? Aquí tenemos otra y lo que ven aquí al lado a la derecha es una interpretación hecha por ChatGPT 4, que es útil porque si bien nosotros podríamos interpretar esto, hasta cierta forma el ChatGPT es útil para poder darnos una guía siempre y cuando pongamos adecuadamente los prompts, los registremos y tengamos un historial de todo eso. Bueno, voy a poner un caso de estudio aquí. Pasa que yo estoy estudiando el doctorado en Derecho en la UNAM y mi tema es sobre justicia climática. A mí me fue muy útil el tema de la bibliometría porque hablando de justicia climática en términos jurídicos, pues es un tema muy complejo y que incluso hasta cierto grado está lleno de diversas interpretaciones, diversas fuentes, diversos autores y bueno, la idea es por dónde empezar, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer la ejecución de un programa que se llama programación una consola R. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis bibliométrico de una cantidad n de fuentes
sobre justicia climática. Esto es una tesis de investigación jurídica, es parte de una investigación, una parte de la aplicación práctica del derecho. Y a ver, un momento, aquí está. Son 1000 fuentes catalogadas el 23 de septiembre del año 2024. Aquí me aparecen que la descarga de las fuentes son muy completas. A ver. Y aquí vamos a poder ver en términos generales qué tanta información disponemos. Tenemos de esas 1000 fuentes, tenemos 55,000 referencias, 2300 palabras claves, tenemos 2396 autores, y básicamente esto nos habla en términos cuantitativos cómo estamos en materia de información. 55,000 referencias es un número considerable. Aquí lo podemos hacer de una manera muy sintética. A través de esta plataforma podemos ver cuáles son los autores más relevantes, podemos ver cuáles son las universidades de mayor producción científica, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los documentos más citados y tener acceso a ellos. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más mencionadas, pues, cambio climático. Podemos hacer una nube de palabras, otro tipo de gráficas, a este mapa de árbol, que igual nos señala la frecuencia de las palabras, así como también podemos hacer otras revisiones como las redes de correlaciones. Entre más grande es el clúster, más grande es la mención, y entre más alejado es ahora sí que la frecuencia con la que ha estado estudiando estos temas, se han estado estudiando. ¿Ok? También podemos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, entre colaboraciones. Aquí podemos incluso saber que existen grupos de investigación con quienes colaboran y cómo están segmentados. Podemos revisarlo por institución. Por ejemplo, aquí podemos ver que la Universidad de California es una universidad que tiene muchísimas redes, muchísimas correlaciones con otras universidades, pero por ejemplo hay grupos como la Universidad de Sydney y otros, aquí investigadores independientes, pues que están trabajando de manera diferente. Aquí podemos sacarle algunas conclusiones, por ejemplo, que la justicia climática, como parte de ellos, se la están trabajando de una manera coordinada o con un solo enfoque, y podríamos revisar estas otras fuentes y como grupos de investigación que están trabajando de una manera diferente en la temática. Puede haber muchas conclusiones. Aquí tenemos también una representación gráfica de colaboración ya entre países, entre nacionalidades. Todo esto, ¿de dónde lo sacamos? De algo que se mencionaba incluso en la conferencia anterior, de parte de los datos. No hay que subestimar, por ejemplo, las palabras clave que mandamos en un artículo. No hay que subestimar, por ejemplo, las referencias que ponemos en el artículo, porque son muy importantes para poder crear estos análisis bibliométricos. Y creo que me quedan unos pocos minutos, 3 minutos, pero bueno, aquí tengo, si yo no hubiera hecho ese estudio bibliométrico para poder extraer, por así decir, las tendencias, los temas nodo, los temas nicho, los autores más importantes, los menos citados, los más citados, me pudiera encontrar en este mar de información que es excesivamente grande, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí también tengo el programa BossBuilder, que es un poco más sencillo de utilizar. Únicamente se puede extraer la información. Aquí les voy a mostrar cómo. Aquí tengo la herramienta Scopus, y aquí hay un botón que señala exportar a CSV, que básicamente es exportar a tablas, por así decirlo, como de Excel, que tiene todos esos metadatos. Entonces, en esa medida, pues podemos ir haciendo estas redes bibliométricas. Ahora, como me quedan creo que 2 minutos, aquí vamos a ir respondiendo las preguntas que nos planteamos en el principio. ¿Cómo ha influido la inteligencia artificial? Pues la IA ha ido transformando la práctica jurídica. Hay muchísimos márgenes para poder automatizar procesos, desarrollar nuevas metodologías. En mi caso, como lo vengo aplicando, es en la investigación jurídica, así como también esto nos puede servir para poder analizar qué se está investigando o cómo se está investigando el tema jurídico. ¿Qué aportes ofrecen las redes bibliométricas? Pues permite identificar las tendencias, detectar vacíos en la investigación, facilitar la colaboración
y priorizar áreas emergentes. Aquí, ¿qué impacto tienen las investigaciones jurídicas sobre la IA en la formulación de investigaciones jurídicas? Básicamente, si no tenemos datos, lo que no se mide, pues no se puede combatir. Entonces es importante que generemos mayores bases de datos, que generemos mejores programas más intuitivos para poder ir marchando hacia legislación más eficaz, más efectiva. Y bueno, ¿cómo pueden los juristas aprovechar? Una cosa podría ser aprovechar la IA en términos de la práctica jurídica cotidiana, y otra podría ser en tema de enseñanza del derecho, aprendizaje del derecho e investigación jurídica. Entonces hay muchísimos márgenes de aprovechamiento. Pues la integración de la inteligencia artificial y las redes bibliométricas en la ciencia jurídica no solamente pueden representar un avance metodológico, sino también una transformación conceptual en cómo se aborda el derecho en contextos contemporáneos. Esta herramienta permite superar las limitaciones de los métodos tradicionales como el análisis narrativo, al ofrecer una perspectiva más amplia y basada en datos sobre las tendencias, vacíos y dinámicas de la investigación. En este contexto, la ciencia jurídica debe adaptarse como un sistema dinámico que interactúe de manera efectiva con los avances tecnológicos sin perder de vista los valores fundamentales de los derechos, equidad y sostenibilidad. Y bueno, debido a la propia temática del Congreso, pues aquí hay una breve relación general entre lo que es el neuroderecho, la IA, la ciencia jurídica y las redes bibliométricas. Y bueno, yo creo que ya estoy en el tiempo, voy contabilizando, y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Un tema también muy interesante, ¿sí?, y relevante sobre, bueno, la temática que estamos abordando hoy en día, particularmente es la perspectiva de la convergencia entre el derecho y la inteligencia artificial. Bueno.